Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están ustedes? Hoy para nuestro canal es un gusto tener una entrevista en su casa con el delegado presidencial Manuel Millones, al cumplir más o menos un mes de su gestión. Digamos que un día falta en el día que estamos grabando. Manuel, gusto tenerlo por aquí. ¿Cómo está, don Rodrigo? Gracias. Justamente un mes de habernos instalado, ya una experiencia interesante, gracias a Dios. El hecho de haber sido consejero en otros años me permite conocer la región, los actores políticos, las problemáticas, y por tanto lo hemos abordado con esa experiencia. Así que muy contento de lo que hemos realizado. Hay muchas gestiones que no se ven, pero que hay que hacerlas igual. No todo es mediático, ¿no? Porque uno no está para lucirse. El presidente ha dicho menos palabras, más hechos, ¿ya? Y eso hemos cumplido a rajatabla lo que nos ha pedido nuestro presidente. Ahora, entremos a un tema del momento. La gente le llama mucho la atención. Lo que pasó con una universidad del sur, famosa. Sí. En las universidades de acá, ¿es posible que eso pase o es un tema distinto? Los rectores de acá son distintos, la relación con la comunidad es distinta. ¿Y qué opina usted desde el punto de vista de eso? Hay un activismo detrás, al parecer. Sí, yo hago una diferencia. Yo me reuní con el presidente del Consejo Rector esta semana y justamente abordamos la problemática que vivió la ministra de Ciencia, porque claro, eso es una violencia ideológica, es una violencia política, que no tiene que ir a otro tipo de manifestaciones. Y ahí hay que hacer una diferencia, la protesta legítima o las diferentes opiniones, pero yo jamás en mi vida haría un acto de esa naturaleza frente a un ministro de Estado o frente a una persona que piensa distinto a mí. Son formas diferentes de abordar en una democracia como la nuestra, de expresar con escupo, con insulto, con patadas o con agresiones a una ministra que de las temáticas que le planteaba no tenía nada que ver, ¿eh? Porque, entonces, pero aparte de eso, es cómo tú canalizas. Entonces, por lo tanto, el móvil claramente era político, y yo lamento que Ergo Montesino, que es el rector, haya tenido esa actitud pasiva, ¿ya? Incluso él tiene un prejuicio, una carga ideológica, porque en algunos, en este caso, entrevistas que había realizado con mucha anticipación, él hace un cuestionamiento político de un partido, en este caso de gobierno, o en ese tiempo era oposición. Republicano. Entonces, republicano, Sí. y claramente deja un poco su sentir, su sentimiento, que ser un hombre de izquierda y que también expresa de esa forma un prejuicio sobre un partido de derecha. Creo que habla mal. Yo creo que esto lo hablaba con los rectores, reitero, porque ciertamente no se repiten estos hechos en esta región. Queremos paz social, respetar y escuchar a todos. Yo le he dicho a los rectores, las puertas están abiertas, porque si bien es cierto, son problemas nacionales, pero uno como representante del presidente tiene que levantar esas demandas y canalizarlas a los ministerios respectivos. Se lo repregunto de otra manera. Usted como delegado presidencial, ¿ha tenido manifestaciones de repudio contra el gobierno? No, ¿Ha visto eso? No lo he visto y espero no verlo, pero siempre es parte. De hecho, te quiero decir con mucha responsabilidad, yo dentro de mi equipo de confianza llevé una persona que se vincula con todos los gremios, ¿ya? Porque todos los conflictos, reitero, portuarios, pescadores, transportistas, estudiantes, son temas del país, repercuten. Y hemos tenido prácticamente 20 reuniones con distintos gremios para escuchar sus inquietudes, sus demandas, y gracias a Dios ha tenido un buen objetivo. Hemos generado lazos de confianza y hemos desarticulado movilizaciones que estaban de temas pendientes. Por ejemplo, es efectivo que hubo que así larvado por debajo, pero hubo una posibilidad de un paro del transporte. Es tan así, y es legítimo la demanda, que le deben desde septiembre del año 2025 hasta la fecha 10.000 millones de pesos. De esos 10.000 millones de pesos, el 22%, es decir, 2.200 corresponde a los conductores. Entonces,
Era legítimo que ellos, junto con hacerse cargo del alza de combustible, más encima tiene una deuda pendiente del Estado. Gracias a estas conversaciones que nos reunimos con los dos grupos empresarios que existen, tanto en costa o como Salto Cordillera, que es la provincia de Marga Marga, con choferes, con conductores y dueños del transporte, se le inyectaron ya una parte de los recursos que fue la semana pasada y logramos desarticular y hacer un plan de pago. Pero es legítima su demanda, que de septiembre del año pasado no se les pagaba esa deuda, que es por el tema del subsidio para adulto mayor, en este caso estudiantes. Entonces, nos dejaron un problema súper complejo financiero y que ahí está una de ellos que es el transporte. Ahora, se ha dado mucha vuelta, se ha hablado de que en realidad en un mes no se ha logrado constituir bien, se ha demorado en armar los equipos ministeriales, secretarios ministeriales. Yo que tengo buena memoria, recuerdo que el paso de Pinochet a Elwin, durante los primeros 30 días los CEREMI siguieron siendo los mismos de Elwin. Perdón, de Pinochet, en la época. Ahora, en el caso actual, ¿es efectivo que solamente se ha cambiado los CEREMI, pero que todas las direcciones de servicios públicos en la región siguen los mismos nombrados antes del gobierno de Boric? Así es, los mismos. Porque esta famosa figura que se creó, bien inspirada, que armó Lagos Longueira, ¿no es cierto?, de la del Estado, ¿no es cierto?, cuando apareció el tema de los sobresueldos, y se hizo una munición, y entre eso para acceder a ciertos cargos públicos era vía concurso, determinó en un cronograma de que iban a irse cada día instalando más cargos por concurso público. Y entre eso están los servicios. ¿Ya? Salvo contadas excepciones, que es FOSI, Cercoté y Corfo, todo el resto son de concursos. Alta dirección. Alta dirección. Los Serviu, los servicios de salud, registro civil, entre otros. En este caso también tesorería, aduana. Entonces, ¿y qué es la norma? Tú no lo puedes despedir y si lo despides tienes que pagarle la indemnización. Y cada concurso tiene un costo de 25 millones de pesos. Entonces hoy día, en un momento de estrechez económica, quisiéramos toda la concursaría en todo Chile y además el mismo sistema establece que la reemplazo, subrogación, también está estipulado en otras personas que hayan concursado. No puedes, como era al comienzo, tú instalar a una persona de tu confianza, reemplazar. No. Entonces, por lo tanto, a veces peor el remedio que la enfermedad. Entonces, esto no ocurre también en el servicio de la niñez. Entonces, a lo que tú dices, estamos cohabitando en que personas de confianza y que asumieron los cargos por el ADP, o concurso de alta dirección pública, pero que tienen un compromiso ideológico con el gobierno pasado, hay una cohabitación. Porque el modelo permite eso. Perdón, delegado, pero eso, lo que usted está planteando, es que en el fondo entonces el ADP terminó transformándose en una estructura que no es ADP, sino que es una forma de mantener cargos políticos, no era la alta dirección. Soy muy crítico del ADP, porque, por eso te dije, una buena idea, bien inspirada, se fue distorsionando en el tiempo. Entonces, cuando te llega la terna de mucha gente que concursa creyendo en el modelo, el ministro del ramo selecciona de la terna a quien él quiere. Y eso, obviamente, mayoritariamente, hay excepciones, es político. Por ejemplo, en el CERP de la mención pasada, que hubo un concurso ADP y quedó nuestro amigo común, Rodrigo Uribe, era del partido del ministro, ¿no? Existiendo otros, ¿no? Entonces tú te das cuenta, y él tenía una profesión distinta al cargo. Te lo digo porque es el caso más cercano. Pero eso también ha pasado en otros gobiernos. Entonces yo creo que hay que transparentar. Es decir, yo gobierno, yo necesito gente de confianza mía para ejercer y desplegarme como autoridad. Entonces la pregunta es, ¿vamos a mejorar y perfeccionar para que efectivamente los concursos a alta dirección pública sean los más competentes y los mejores despolitizados? ¿O vamos a seguir teniendo esta fórmula que en mi opinión es un autoengaño? Porque tú sigues nombrando a personas de confianza política o no. Ahora, es que la continuidad va a ser igual entonces. Por eso, yo creo que esto es una discusión que yo preferiría transparentarla. Es decir, veamos este modelo, se lo dije a los que son de la ADP, el otro día estuve con uno de ellos, y dije, bueno, transparentemos, discutámoslo. Es lo mejor, busquemos un mecanismo de control. ¿Ya? Pero no me pueden decir a mí, entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo llegó esa persona, pasó el filtro para llegar a un cargo si no tenía la idoneidad de ese cargo, de ese perfil,
hay muchos ejemplos, ¿eh? Y te ha pasado. Entonces creo que es un tema que hay un cuestionamiento de lo que pasó en el servicio de Viña del Mar Quillota. Hay una denuncia de la Contraloría, ¿no es cierto?, respecto a cómo accedieron a cargo personas que claramente tenían un compromiso ideológico con el gobierno. Entonces, es muy difícil encontrar. Hay ADP que sean puros, puros, salvo cargos muy, muy técnicos, como el cargo Senapred actual, que fue nombrado al gobierno Boric, ¿ya? Ese señor sí, es un gallo, es una persona, un ex Fuerza Armada, pero por el perfil de ese cargo, casi todos los que lleguen ahí van a ser Fuerza Armada. Ahora, las Fuerzas Armadas no son ni izquierda ni derecha, pero claramente es un hombre apolítico. Hay cargos que son personas apolíticas, hay. Ok, vamos al tema bueno, va a ser un balance en un mes, es poco, pero mucho. Poco, No. pero mucho, porque en el fondo usted, si bien viene de un mundo de la política regional, por así decirlo, ha estado en diferentes lados, trabajando como un diputado, siendo consejero regional, en fin, ha estado en miles de lados. Hoy día, enfrentarse a una posición y representando un gobierno de una ideología o forma que por primera vez está y en la posición en que está y con la votación en que está. Pero se ve que el principio no ha sido fácil. ¿Cómo lo ve usted? No, mira, yo todos los lunes tengo la principal prioridad, que es la reunión de los comités policiales. Estamos Carabineros, PDI, Gendarmería y Armada. Y ahí monitoreamos semana a semana lo que sucede en su función. Hemos fortalecido el trabajo, le hemos dado el apoyo, hemos desactivado movilizaciones, también hemos hecho operativos a requerimiento de algunos lugares puntuales que hay una mayor nivel de delincuencia, que es lo que más flota. Hemos tenido varios crímenes, homicidios que han sido categorizados de sus funerales de alto riesgo, porque provienen del factor de la droga o sectores muy complejos. Entonces, hemos tenido una situación desde el punto de vista dura de ese proceso de la criminalidad. Yo quiero felicitar a Carabineros y a la PDI la labor que han hecho de comiso de armamento y de drogas, ¿ya? Que ha sido muy importante. De hecho, estos días hubo un último decomiso de la PDI, brigada en conjunto de 3 regiones, una cantidad importante, más de 16 detenidos. La PDI y Carabineros hicieron una detención de más de 300 personas que estaban con orden de aprehensión, solamente en la región de Valparaíso. La labor de la Semana Santa fue impecable, ningún fallecido. Es decir, uno comienza, yo siempre estaba cerca de ellos por mi rol de core, pero uno empieza a valorar aún más a los carabineros y a nuestras fuerzas, en este caso policiales, porque con los mismos recursos, pero con los acentos distintos, ¿ya? Con la mirada distinta, donde sabe Carabineros y la PDI y nuestras Fuerzas Armadas que están con el respaldo del gobierno, están haciendo su pega, ¿ya? Yo fui invitado incluso a una manifestación a ver las cámaras de televigilancia de la quinta zona para monitorear una protesta, ¿ya? Que fue pacífica, que fue la toma de Pedro Montt, un día domingo. Seguimos con los drones para ver cómo se opera, funciona. La marcha fue impecable y posteriormente se tomó la línea del tren, donde es un delito por flagrancia de acto. Me reuní con la Comisión de Derechos Humanos, con el Instituto de Derechos Humanos y con la Defensoría de la Niñez, le expliqué los protocolos que tenemos y cómo vamos a actuar, respetando derechos. Es decir, hemos tenido se lo expliqué también a los rectores, que es importante en este tipo de manifestaciones, donde está el derecho de la libre expresión, ¿ya? Y la movilización. También hay otro derecho que es el libre desplazamiento, cómo conciliamos derechos. Ahí hemos puesto mucho acento, nos hemos reunido también en este caso, con el Centro de Padres de Valparaíso, con los ELEP y con la Seremi de Educación, y con la fiscal también tuve una reunión para, Rodrigo, lo que está ocurriendo hoy día, la violencia estudiantil, a raíz de lo que ocurrió en el norte, este asesinato de una maestra. Y tuviste que hubo como un estallido en esta región de denuncias falsas, pero lo más importante, Rodrigo, que el desafío que yo tengo planteado como gobierno es armonizar los protocolos de convivencia escolar. ¿Por qué? Porque ante una denuncia de un colegio de Valparaíso, Eduardo Labarra, la policía tiene una forma por ese protocolo, pero puede ser que en el Salesiano y en el otro tienen protocolos distintos, entonces tenemos que armonizar para facilitar la labor preventiva y represiva si lo hubiera. Y cómo tú actúas, en algunos casos se suspende la clase, en otros casos no. Entonces, y tenemos que enfrentar, y también perseguir penalmente a aquellos que tengan responsabilidad. Es decir, hemos tenido particularmente lo que más se nos ve, también tuvimos que abordar la situación de violencia en los CEFAM, estamos habilitando un sistema que pronto lo vamos a conocer, un sistema de televigilancia. Es decir, ahí ha estado concentrado la mayor energía. Estamos trabajando con la megatoma de San Antonio,
son más de 700 familias que me corresponde a mí ordenar el desalojo, pero necesitamos hacernos cargo de los grupos prioritarios, niños, adultos mayores. Entonces, tenemos varias áreas que nos permiten, digamos, estar en distintos puntos de la región, pero particularmente lo que nos concentra por la demanda del día a día es el tema de la delincuencia y el fenómeno de la violencia. 40 años atrás, 50 años atrás, se produjo un fenómeno similar, entre comillas, distinto, pero similar. Para paralizar clases, empezaron a decir, hay una bomba en el liceo, llegaba el golpe, y resulta que se transformó en una cuestión. ¿Cómo se hace para que esto no funcione así? Porque de hecho ya hay una denuncia en un colegio que pillaron a un cabro que estaba armando esto por las redes sociales. Fue detenido. Claro. Bueno, la fiscal convocó para la próxima semana a todos los directores de los CELEP y tiene que ver cómo tipificamos ese tipo de falta o delitos, y particularmente comunicándonos con los padres. Fíjate, Rodrigo, hace 3 años atrás hubo todo un escándalo porque en el Liceo Salesiano hubo tres cuchillos y un acuchillamiento, ¿no es cierto? Y se pusieron pórticos y un debate incluso llegó a la corte de quien decía, oye, violenta los derechos de mi hijo de que te revisen la mochila o este pórtico. Bueno, esto lo hablaba con el Instituto de Derechos Humanos. Entran en conflictos de derechos. El derecho a la vida frente al derecho a la privacidad. ¿Qué es más importante? ¿Que yo te revise la mochila y que te conculque un derecho, pero estoy evitando que metas una cuchilla y mates a un niño? Entonces, este es un debate que está abierto, lo hablé con los parlamentarios de izquierda en taller. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo como sociedad a enfrentar este fenómeno que puede implicar que un niño, además con la agravante, que en gran parte de los colegios, un porcentaje no menor, Rodrigo, no están constituidos los centros padres general. Y los padres son parte de la solución o parte del problema. Entonces, tenemos que estar toda la comunidad educativa, también los padres, porque el papá sabe cómo es su chico, su comportamiento. Entonces, lo que más es importante para mí, y así lo hemos dicho, es la vida de los niños, y ojalá que tengamos en estos protocolos la posibilidad de evitar algún tipo de riesgo contra no solamente nuestros niños, sino un profesor, un auxiliar, un personal administrativo. Es un riesgo para todos. Yo escuchaba el otro día a propósito de esto que alguien opinaba que en realidad primero que había que mirar a otros países, como lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, en términos de que en la escuela hay un guardia que los recibe, un policía que los recibe, hay aporte. Y alguien plantea, bueno, ¿y si los padres fueran los encargados de revisar la mochila? Si se le pasara la supervisión a los padres. Que el padre de un hijo tiene en su obligación la obligación de ser el responsable de lo que lleva su hijo en la mochila. En lo cual significa buscar una alternativa. Por eso que se plantea incluso de extender la responsabilidad al padre. Eso es parte del proyecto de ley, digamos, que lo que se plantea entre alternativas, que va a ser un debate que lo va a despejar el Congreso. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos con el brazo cruzado. Y también me preguntaba el centro padre, si mire, ¿sabes? Nos importan los pórticos, bien, pero tan importantes los pórticos, esto me quedo dando vuelta, es que nos cierren la escuela, porque por ahí nos venden droga todos los días los niños, un colegio importante de Valparaíso. Entonces, de eso estamos hablando, lo digo, la droga se instaló en nuestros colegios también, la droga se instaló en algunas ferias, ¿ya? Entonces, allí tenemos que concentrarnos. Entonces, cuando tú debates si es más importante de un Ceremi a otro Ceremi, o que no hemos atrasado con un Ceremi, cuando estamos dando cuenta que hemos encontrado armamento, hemos encontrado droga, nuestros niños están expuestos a la violencia, entonces, bueno, ¿en qué país vivimos? Pero delegado, perdóneme, usted lo tiene claro, estoy seguro, porque fue consejero regional. El tema está en cómo se controla los puertos. Estamos en eso, estamos con una tarea súper importante con la Armada. La Armada me ha hecho una reunión, una sesión privada, ¿ya? Yo se lo planteo a la ministra de Seguridad, me reuní el otro día con el comandante en jefe de la Armada, que le tengo un gran cariño, también Fernando Cabrera, y el Prisona, en cómo tenemos que hacernos cargo del control de la droga y contrabando. Si apretamos 2 o 3 puertos, que son los que están más estigmatizados y que tienen un historial de droga y de paso de contrabando, vamos a disminuir el problema país. Especialmente me refiero a San Antonio, ¿ya? Y otros puertos del país, en que la Armada estamos hablando grupos de tarea para hacer intervención. Yo me junté también con la gente de aduana, ¿ya? Que son parte también de la solución. Ellos también hacen exigencia a sus socios, a los clientes, para proteger la carga, ¿no? Entonces, vamos a tener en las próximas semanas una mesa porque no estaban los agentes de aduana. Y los agentes de aduana son parte de la solución, porque son los que finalmente son los que sacan la carga. Y ahí vamos a hacer una batería de propuestas.
todo lo que hace con la ministra de Seguridad. Entonces estamos trabajando sigilosamente para desbaratar el narcotráfico y el contrabando, y eso va a ser una tremenda ayuda al país, porque por este puerto sale mucha carga y entra carga y contrabando. Así que estamos ahí trabajando reservadamente, esperando que finalmente el gobierno va a nombrar un nuevo director de aduana, pero es clave lo que estamos haciendo. Yo ordené un sumario, me lo pidió la Contraloría, por el paso de situaciones anormales en el paso Libertador. También ahí fallaron los controles. Entonces tenemos una fuga importante, un debilitamiento de nuestra institucionalidad para evitar el paso o ingreso de droga y de contrabando. No debe quedar no más de 5 minutos, delegado. Es importante para la gente saber cuál es la cercanía o no cercanía y la posibilidad de que el presidente de la República esté más o menos cerca de la realidad de esta región, porque el presidente vive en Santiago, vive en La Moneda, está interiorizado en los problemas de Chile, pero los problemas de Santiago son al parecer los más grandes y las platas se gastan en Santiago. ¿Cómo se hace para aprovechar que el presidente tiene, la presidencia de la República tiene una casa que de veraneo, cuando se falta al principio, tiene el Palacio del Cerro Castillo, para que ese lugar permita de que las autoridades de la región tengan una posibilidad de cercanía, de relación, no solo con los parlamentarios con los cercanos a él, de manera de plantear y que se interiorice de los problemas que tenemos en la región? Por ejemplo, el problema de la conectividad, por decir alguno, por ejemplo, el problema de la falta de establecimiento de salud, la terminación de cosas que están pendientes. Mire, ya a nosotros nos correspondió, cuando nos instalamos, hacer un levantamiento de las principales demandas y principales obras de continuidad con proyectos nuevos, fundamentalmente por la ejecución presupuestaria que comienza a darse ya para el año 2027. Eso está hecho. Segundo, yo tengo línea directa con el presidente, todos los delegados la tenemos. Sin embargo, eso es para una urgencia, ¿no? Yo me comunico diariamente con el señor subsecretario del Interior y también con el ministro si es necesario. Es decir, hay un vaso comunicante directo con la autoridad respecto a hechos puntuales que requieran una decisión política de más alto nivel. Esperamos, ya tuvimos el primer gabinete regional, este fin de semana vamos a tener otro, preparándonos. El presidente tiene que ir la próxima semana a la zona, esperamos que concordar una fecha, pero precisamente lo que tú señalas, para tener una mirada del territorio en esta minuta, para que el presidente analice, digamos, las prioridades que vamos a colocar el año 2027, porque este año ya el presupuesto está acotado, en lo que tú planteas, en salud, en seguridad, en educación, en obras públicas, conectividad, que eso es muy importante. Fíjate, antes que termine el tiempo, tal nivel de irresponsabilidad de la pasada administración, que yo me enteré por casualidad, una reunión que llegué, de que está levantada la losa en el túnel del Cristo Redentor. En nuestro paso está levantado la losa. Entonces los camiones que pasan tienen que pasar por la vista al lado con un alto riesgo. Ya cuesta 6.000 millones de pesos la reparación de ahí y el camino internacional. Ese proyecto aún no reingresa a Mideso. Se les pasó, no lo licitaron, 6.000 millones. Yo la acoto, que me lo dijo el ex jefe, uno de los grandes personeros de obras públicas, que por el lado argentino se está cayendo el túnel. Así, y que es un tema complejo, o sea, ese túnel puede colapsar. Así es. Yo espero hablar este fin de semana con nuestro embajador en Argentina, Gonzalo Uriarte, para concordar, porque también el lado argentino está malo, como tú lo indicas, también está malo, pero es una precaución de países, es un tema binacional, ¿no? Entonces, pero por lo menos en nuestra competencia tenemos que dar la celeridad a licitar esta obra, que va a estar parado, cerrado como 6 meses, por lo menos una parte del túnel, pero te das cuenta de esa irresponsabilidad, los 10.000 millones de pesos de los transportistas, el túnel que no han pagado los contratos de las obras de conservación de vialidad urbana, de vialidad rural, de 3. Entonces tú dices, cuando uno empieza a encontrar que los caminos rurales están dañados o no reparados, es porque no se ha pagado los contratos de 3 empresas en 3 provincias terminadas. Entonces de verdad yo no sé qué hicieron la plata, Rodrigo, de verdad, en quienes áreas tan sensibles como en la salud, como el cáncer, como el tema del transporte, compromisos financieros que están en el presupuesto, no se han financiado. Esperamos resolverlo ahora, porque vamos a tener una complejidad mayor. Viene un año, va a ser un año muy lluvioso. Esto, de acuerdo a todos los meteorólogos, nos indican que va a ser un año muy lluvioso. Así que tenemos tantas demandas, pero tenemos muchas ganas de seguir trabajando y colaborando. Hemos nombrado en un tiempo express el nuevo directorio de la cárcel del Parque Cultural, con Juan Pablo Escalera a la cabeza, ¿ya? Entonces creo que es importante lo que hemos realizado. Tenemos una tremenda Seremi, que es Catalina Dip. Tenemos varios personajes, Matías en este caso Valenzuela, Seremi de Transporte, que está de lleno articulando
este híbrido de transporte público licitado, entre tú tienes 600 buses nuevos y buses viejos, como cohabitan los dos, unos con sueldo y otros sin sueldo. Esa es la modernización del transporte a la chilena, ¿no? ¿Cuántos quedan por nombrar? Solamente el de minería, que tenía un juicio con un privado por haber cerrado un camino, un conflicto con una minera. Ok. Un gusto tenerlo aquí, el delegado Millones. Este es su casa, usted ha estado mucho tiempo aquí. Nos encantaría que usted en el curso de su gestión viniera no a dar cuenta, sino a conversar, que la gente sepa lo que está pasando y que uno le Si pueda tú me plantear permites, antes de inquietudes. terminar, que estamos en un proyecto que yo tengo comprometido mi alma en ese proyecto, en tener en las personas postradas, que son miles, adultos mayores, muchos de ellos, queremos generar algo novedoso país. Lo hablé con la primera dama, lo hablé con los ministros, y tenemos la validación de salud, de que algunos hogares, vamos a trabajar en Quilpué, Quillota y Valpo, con alguna universidad, convertirlo en campo clínico, ese hogar de ese adulto mayor postrado. Porque es muy difícil que la red pública te atienda día a día. Pero si yo logro que un equipo de estudiantes con un profesor y con telemedicina, ese adulto que está postrado, un kinesiólogo, fortalecimiento de masa muscular, el tema de temperatura, curación de sus llagas, su herida, va a ser un proyecto inédito en Chile. Y lo vamos a lanzar de esta región, con universidades locales y con el apoyo de Servicio de Salud. Esos son proyectos bonitos que uno está trabajando reservadamente, pero que es tan humano de atender personas que no tienen ninguna posibilidad de acceder a la salud pública o privada, porque efectivamente es muy complejo la situación que están viviendo estos adultos mayores postrados. Muchas gracias, delegado presidencial Manuel Millones. Gracias por él. Y usted lo ve, él es vital, debe dormir pocas horas, está en un proceso de tomarle las riendas y avanzar en la quinta región. Manuel Millones Chirino, delegado presidencial. Que estén ustedes muy bien. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.